Hola chicos, en este video nos va a tocar analizar algunas de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, del fin de la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, bueno, hay que comentar las consecuencias en términos de vidas humanas. Se calcula que alrededor de 60, entre 60 y 80 millones de almas dejaron este planeta a causa, ya sea de forma directa o indirecta, de la Segunda Guerra Mundial. Cuando hablamos de estas cerca de 80 millones de personas, estamos hablando ya sea de combatientes, ya sean de civiles fallecidos por causas indirectas en bombardeos, en distintas cuestiones. Estamos hablando de estos grupos humanos exterminados o que se buscó el exterminio, como por ejemplo el caso de los judíos, muchos también gitanos, homosexuales, opositores políticos, opositores también al régimen de Stalin en la Unión Soviética, exterminados en los gulags. Por todas estas cuestiones, bueno, se calcula que más o menos aproximadamente ese sería el número de seres humanos. Además de esto, hay que agregar la destrucción material, la destrucción en fábricas, casas, puertos, trenes, ciudades enteras, y obviamente lo que es mucho más difícil de poner en un documento oficial o dejar registro por escrito, que son las consecuencias psicológicas que acarrean las personas que sobrevivieron a semejante tragedia. Por eso, además de estas cuestiones, existieron, el mundo siguió girando después de la Segunda Guerra Mundial, así como va a seguir girando después de esta pandemia. Por eso está bueno siempre analizar cuáles fueron estas formas de seguir, estas cuestiones, estas consecuencias que dejaron más allá de lo dicho previamente. Bueno, entonces, una de estas primeras consecuencias que hay que pensar es, bueno, que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, de hecho, mientras estaba finalizando, ya durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados tuvieron una política de coordinación bastante amplia, muy amplia, con distintos tipos de conferencias. Bueno, entre Roosevelt y Churchill hubo muchísimas, desde la Carta del Atlántico. Pero después también se sumó Stalin en Yalta en el 43. Entonces siempre habían tenido una política bastante coordinada de qué hacer o cómo actuar durante la guerra. Caso contrario, el eje, que cada uno de los países como que se mandaba por la suya, por así decirlo. Por ejemplo, Italia se mandó a invadir los Balcanes, Grecia y Albania, sin consultarlo siquiera a Alemania. Después Alemania tuvo que ir a rescatarlo. Eso hizo que gaste mucho tiempo en eso y se retrase en otras operaciones, como por ejemplo en Barbarroja. O si no, Japón, que había firmado la paz con la Unión Soviética para poder atacar a Estados Unidos y expandirse en el Pacífico. Y de esa manera la Unión Soviética sacó todos los soldados que tenía de su frente oriental y los llevó todo hacia para combatir contra los nazis en lo que ellos llaman la Gran Guerra Patriótica en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, a diferencia de eso, los aliados siempre habían tenido una política conjunta. Por ejemplo, en Yalta ya habían dicho, en Teherán, perdón, en el 43, no en Yalta, en Teherán en el 43, ya habían dicho que hasta no llegar a la rendición incondicional del eje, no, ninguno se salía de la guerra. Después ya en Yalta, ya en el 45, en esta nueva conferencia ya se planificaban planes para después de esta guerra, en donde ya los aliados sabían que estaban ahí a punto de ganarla. ¿Qué fue lo que trataron estas cuestiones? Bueno, y acá donde vienen las consecuencias importantes para después de la guerra. En un primer lugar, a diferencia de lo que había sido después de la Primera Guerra Mundial, dijeron: acá no vamos a culpar absolutamente a Alemania ni a nadie por el inicio de la guerra. Si alguien iniciaron la guerra fueron justamente los nazis, no Alemania como país. ¿Qué había pasado en la Primera Guerra Mundial? Recuerden, se le habían impuesto un montón de castigos, había culpado a Alemania por iniciar la guerra, y esto lo único que generó fue una bola de rencor muchísimo más grande que explotó con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si se volvía a cometer lo mismo ante la misma acción, podía venir la misma reacción. Esto no es física, sino que son relaciones sociales, que ante una misma acción, si las variables son diferentes, puede llegar a haber distintas reacciones. Pero bueno, no hay que tentar al destino. Entonces, por eso la decisión de los aliados fue no culpar a Alemania
como país, como culpable o el que inició la guerra, sino al régimen nazi en sí. Entonces justamente por eso se realizaron los juicios de Nuremberg, en donde se culpó, o sea, se enjuició, se encontró culpables de un montón de cuestiones de crímenes contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad. Y por eso un tribunal internacional que culpó a los nazis justamente por esas atrocidades. Segunda cuestión importante que también tiene que ver con la política internacional. Lo que hicieron las super megapotencias en este caso fue repartirse a Alemania en dos. En un primer momento Alemania había quedado dividida en cuatro, esto lo vamos a analizar más adelante, pero después terminó quedando dividida en dos, para cada una de las zonas de influencia del mundo, que era el mundo capitalista por el lado occidental y el mundo comunista por el lado oriental de la Unión Soviética. Dentro de estas cuestiones territoriales que se terminaron de remarcar en Yalta, algo también importante fue que Polonia y Yugoslavia iban a quedar como países independientes, pero que iban a quedar dentro de la zona de influencia de la Unión Soviética. De hecho, en el 43, después de desembarcar en Italia, Churchill lo que buscaba era desembarcar en los Balcanes y no abrir un segundo frente por Francia. ¿Para qué? Para que justamente toda la zona de Yugoslavia, Hungría, después Austria, bueno, también Rumania y también Polonia, toda esa zona sea liberada justamente por los aliados occidentales y que queden bajo la zona de influencia de la Europa occidental y que no queden liberadas por soldados soviéticos, para que sean o puedan llegar a ser vistos como los libertadores o liberadores de los nazis, justamente los soviéticos. Pero bueno, la cuestión logística no lo permitía. Los aliados occidentales terminaron desembarcando por Normandía, y los que terminaron ocupando Rumania, Hungría, Austria, Polonia, fueron todos los soviéticos, fue el Ejército Rojo. Bueno, eso también generó repercusiones para más adelante. ¿Repercusiones con respecto a qué? Repercusiones con respecto a este mundo bipolar, que esta es otra de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. El mundo queda ideológicamente dividido en dos. Por un lado, lo que dijimos, las potencias occidentales capitalistas encabezadas por Estados Unidos y los países de Europa Occidental, que van a formar la OTAN, pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Por otro lado queda la Unión Soviética, como la cabeza del mundo comunista en Europa del Este. Pero reitero, esto lo vamos a ver más adelante. Otra de las consecuencias muy importantes a tener en cuenta de la Segunda Guerra Mundial fue la creación de la ONU. Se crea la Organización de las Naciones Unidas, que lo que busca hacer es efectivamente lo que no había podido lograr hacer esta Sociedad de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial, en donde se intenta hacer un ente internacional que busque reunir a todos los países del mundo para tratar de resolver los problemas internacionales por medio del diálogo, por medio de acuerdos, y no recurrir a la fuerza, no recurrir a la violencia. Y que si hay algún país de cualquier lugar del mundo que busca intervenir por cuestiones utilizando la fuerza, todo el resto, todos los otros países del mundo, estando de acuerdo y estando organizados, cada uno brindaría una parte de su apoyo para entre todos tener mayor cantidad de fuerza, y de esa manera evitar que alguien quiera iniciar un conflicto internacional contra todo el resto del mundo coordinado. Repito, eso es en la teoría el objetivo para el cual funcionaría la ONU, con sus cascos azules, sus cascos blancos o distintas cuestiones, que también lo vamos a estudiar un poco más adelante, porque muchos conflictos armados intentó solucionarlos la ONU y otros no, y muchas veces no trajo muy buenos resultados haciendo o no haciendo. Pero además de eso, la ONU fue importantísima, no solamente por esta cuestión política de intentar resolver los problemas de forma recurriendo a la diplomacia internacional, sino también por una cuestión ideológica. ¿Por qué? Porque en la ONU se termina creando el acta de los derechos humanos. Se termina creando un acta en donde terminan accediendo, terminan aprobando, terminan apoyando todos los países del mundo con la creación de estos derechos humanos, que son inalienables, o sea que uno no puede renunciar a estos derechos, y que los tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos. No importa la nacionalidad, no importa el color de piel, no importa la religión, no importa el sexo, no importa absolutamente nada. Por el simple hecho de ser seres humanos,
tenemos todos estos justamente derechos humanos que nacen con nosotros por el simple hecho de ser seres humanos. Y acá donde viene lo importante, y que todo el resto de los seres humanos y todo el resto de las sociedades internacionales, todo el resto de los países, todo el resto de los estados del mundo están obligados a respetar esos derechos humanos, que justamente también lo vamos a tener que ir, los vamos a tener que estudiar más adelante, cuáles son y cuáles son su importancia para ejercer y desarrollar una vida plena dentro de cualquier sociedad o cualquier país del mundo. Son muy fáciles de encontrar. Entrando a la página de los derechos humanos se puede descargar de hecho la libre circulación, la libertad de expresión y la necesidad de justamente de una mejor educación son uno de los pilares de estos derechos humanos. Bien, entonces, dentro de esta política internacional, también dentro de este mundo bipolar que se genera, también pasa a ser importantísimo la cuestión el proceso de descolonización que se da en el mundo. Porque dentro de este factor ideológico en donde la libertad pasa a ser condición sine qua non de todo Estado soberano, si vos sos una super mega potencia, como por ejemplo lo eran Francia o Gran Bretaña, y tenías colonias a lo largo de todo el globo, si vos en teoría estabas a favor de la libertad, si en la práctica vos seguías dominando, seguías controlando territorios colonizados, o sea, territorios que eran colonias, que no eran una provincia tuya, sino que estaban en un espacio subordinado a tu territorio nacional, entonces vos en la teoría estabas diciendo cosas a favor de la libertad, pero en la práctica no lo estabas llevando a cabo. Entonces se impone este compromiso de tratar de fomentar la búsqueda de la independencia y la descolonización sobre todo de los países de África y de Asia. Bueno, que también lo vamos a estudiar más adelante, en donde las razones para la descolonización no es solamente este factor ideológico en pos de la libertad o de la independencia, sino que también existen muchísimas razones económicas. Y otra pregunta también que queda ahí boyando es que si una independencia política, si una vez te digo, bueno, listo, ya, yo te firmo acá en el acta que sos independiente, listo, fenómeno, ¿ya se solucionaron todos los problemas? Y la respuesta es no, no se solucionaron todos los problemas con eso. Pero repito, esto lo vamos a seguir estudiando más adelante. El tipo de relación o el tipo de relación de dominación que sigue existiendo por más que sean países independientes y ya no colonias. Pero bueno, vamos finalizando con la última de estas características importantísimas que se dan después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con las cuestiones económicas. Dentro de lo que es el mundo económico, empieza todo un proceso de justamente reconstrucción del mundo, nunca mejor dicho, un proceso de reconstrucción material del mundo, un proceso de migración de personas. Bueno, de hecho, a lo mejor es muy probable que pase en su caso, en mi caso también fue así. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas llegaron, por ejemplo, acá a Argentina o a distintos lados del mundo, a buscar justamente una nueva vida, una nueva oportunidad. Pregunten, consulten en sus familias, es muy probable que algunos conocidos o muchos de ustedes, algunos de sus antepasados haya llegado a estas pampas, a estas tierras después de esto, de la Segunda Guerra Mundial. Y eso no se dio solamente en América, sino también en todo el mundo. De hecho, muchos se habían ido de distintos países de Europa y también buscan volver. O se da el caso de los judíos que se habían ido de los países de muchos países de Europa, obviamente los que habían podido, a causa de la persecución que estaban sufriendo. Bueno, entonces después se terminaron algunos volviendo a Europa y otros yendo a el nuevo Estado que se crea, que es el Estado de Israel. Pero bueno, eso también lo vamos a ver más adelante. Con respecto a las cuestiones económicas, se crean ciertos organismos internacionales para evitar que vuelva a pasar lo que había pasado en la crisis del 29. ¿Se acuerdan que fue la que desencadenó todo esto? Para que no vuelva a suceder lo de la crisis del 29, se terminan creando algunas instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional que, en teoría, reitero, en teoría lo que buscan hacer es prestar dinero a los países que necesitan dinero para hacer ciertas cuestiones a una tasa muy baja para que ese país pueda utilizar el dinero para solucionar sus problemas internos y después devolverle el dinero a estos organismos internacionales. Y por último, dentro de las cuestiones económicas, es importantísimo también, sobre todo para el mundo occidental, lo que fue el Plan Marshall. Pero bueno, para no explicarlo en este video que no sea tan largo, lo vamos a ver de alguna otra forma.